Está comprobado que se puede curar incluso, ¿eh? Pero quién sabe, nos va a explicar obviamente, que es el doctor Marcelo Cabañas, que es urólogo, especialista en andrología, jefe del servicio de urología del Madariaga. ¿Cómo le va, doctor? Silvia y Marcelo le saludan. Hola Marcelo, Silvia, ¿cómo están? Mucho Muy Hola, bien, gusto muy de vuelta. bien, muy muy bien, muy bien. bien. Un enemigo invisible, así me titularon acá. ¿Es así? ¿Es invisible? Tal cual lo decís, siempre hacemos referencia de que es un tumor que generalmente en sus etapas iniciales cursa en forma sintomática, ¿sí? Uno a veces cuando habla de próstata cree que el paciente siempre refiere a algún síntoma, sobre todo urinario, y obviamente eso hace referencia a lo que es la patología benigna de la próstata, ¿sí? Ujú. Si ustedes, yo trato de que se imaginen, es difícil por ahí hablarlo, pero bueno, la próstata básicamente es un órgano que se encuentra, hay que aclarar siempre que se encuentra solamente en el hombre. Es un órgano que se encuentra bien debajo de la vejiga, no tiene nada que ver con la vía urinaria, sino que es un órgano reproductivo sexual. Ella aporta todo lo que es los nutrientes, los líquidos seminales, pero como se encuentra bien en la salida de la vejiga, todas las patologías, digamos, tanto inflamatoria, agrandamiento y en algunos casos de cánceres avanzados de próstata dan síntomas urinarios, solo por el hecho de encontrarse en ese embudo debajo de la vejiga, digamos. Entonces, uno cuando habla de próstata siempre hace referencia a que el paciente tal vez tenga algún síntoma urinario, pero cuando hablamos de cáncer de próstata, generalmente los cánceres de próstata se inician como un acúmulo de células atípicas, un cúmulo de células, digamos, anormales, y eso hace que el paciente no tenga síntomas porque no se manifiesta como un agrandamiento, como una obstrucción de la vía urinaria, y solamente nosotros podemos detectarlo tal vez con un análisis de sangre, y ahí hacemos referencia a lo que vos decías, que es la prevención, ¿sí? Sí. Entonces no hay que esperar, y esa es digamos, lo que transmitimos siempre, no hay que esperar que el paciente tenga síntomas para consultar al urólogo, sino que sí hay que hacerse controles con los urólogos, con el especialista, con el urólogo en este caso, para hacerse tal vez un análisis de orina, un análisis de sangre, un análisis de orina. El análisis de sangre es el famoso PSA, ¿sí? Que es el antígeno prostático específico, y con eso nosotros tenemos una sospecha, tal vez por una elevación de esa proteína, y nosotros tengamos una sospecha y empezamos los estudios para saber si el paciente tiene un cáncer de próstata. Ujú. Usted hablaba sobre lo silencioso que es este cáncer, ¿no? ¿Y qué tiempo se desarrolla? Y digo, usted está Está con altavoz con seguramente. altavoz, Estoy porque con esta voz, sí, sí, sí. me Está estoy bien, está bien. escuchando. Bueno, a ver, si usted entiende ahí, Bueno, pero resumimos. mi pregunta rápidamente tiene que ver con que durante cuánto tiempo puede desarrollarse un cáncer sin que se den cuenta. Excelente pregunta, Silvia. Eso hacemos siempre referencia porque tal vez eso se ve mucho en los pacientes, o lo explicamos mucho en los pacientes que ya vienen con una enfermedad avanzada, tal vez con metástasis. Sí. Y nosotros siempre le referimos a los pacientes que tal vez la enfermedad fue cursando años, porque son enfermedades muy tranquilas, muy silenciosas, de lenta evolución, y tal vez los pacientes en el momento de la consulta, cuando ya vengan con metástasis, tal vez ha pasado 5 años, inclusive pueden pasar hasta 10 años en los tumores que son muy tranquilos. El cáncer de próstata lo que tiene que es una enfermedad muy heterogénea, no siempre se presenta digamos, de la igual manera en todos los pacientes, Sí. y tal vez un tumor un tumor tranquilo, de bajo riesgo, que haya pasado 5, como te decía, 5, inclusive hasta 10 años puede pasar, y no se manifiesta, sino que se manifestó por la evolución misma de la enfermedad. Como nunca se hizo ningún tipo de tratamiento, nunca se le dio ninguna medicación, el tumor sigue avanzando en forma muy paulatina, muy lenta, y en algún momento obviamente se hace notar. Claro. Pero es muy importante esa pregunta. Después tenemos los tumores que son más agresivos, porque hay otras formas de tumores que son más agresivos, que tal vez no van a pasar tanto tiempo, sobre todo en pacientes jóvenes, y eso obviamente que dan síntomas o dan metástasis mucho más rápido. Sí. Pero tiene esto de heterogéneo este tumor, pero sí es muy buena tu pregunta, porque si uno no se hace un control, no se hace esto que yo le decía recién, un PSA, nosotros no podemos tener ninguna sospecha. Sí, y es importante destacar que ahora el control para esos hombres de 50 años que por ahí no quieren ir porque tienen cierto prejuicio es de sangre.
importante destacar, y hoy eso está bueno que me pregunte, porque generalmente el hombre a lo que le tiene miedo es al famoso tacto rectal, ¿sí? Sí. Eso hoy está en discusión. Antes nosotros a todos los pacientes que iban a la consulta urológica le hacíamos un tacto rectal como para saber si el paciente tiene algún nódulo, tal vez algún aumento de consistencia en la próstata, porque nosotros podemos acceder mediante el tacto a la próstata porque está bien hacia la cara anterior del recto, digamos, entonces es bastante fácil detectarla, digamos, por el tacto. Pero hoy se sabe que inclusive está en discusión en los últimos congresos a nivel mundial, está en discusión porque hoy tenemos herramientas mucho más sensibles en lo que es el diagnóstico, sobre todo cuando hablamos de imágenes, ¿sí? Hoy nosotros contamos acá en Misiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, un estudio muy importante que se llama resonancia nuclear magnética de próstata, y eso te da mucho más sensibilidad o mucho más especificidad a la hora de tener una sospecha por imagen, y mucho más que un tacto rectal, porque tal vez, como le decía recién, tal vez un cúmulo de células atípicas, eso cuando lo queremos palpar, por decirlo así, mediante un tacto, no lo vamos a palpar, porque no va a llegar a formar un nódulo, digamos. Claro. La única manera que nosotros tengamos de poder tener una sospecha ante el tacto es mediante la palpación de un nódulo, de algo que ya se formó. La resonancia te permite ver algún cambio estructural de la próstata y no necesariamente tener un nódulo. Entonces eso para nosotros es mucho más específico a la hora de hacer un diagnóstico ante una sospecha de un PSA aumentado. Doctor, a partir del diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Si acaso en los últimos años hubo avances en cuanto a la forma en tratar esta enfermedad. Bueno, como te decía recién, como es una enfermedad tan heterogénea, yo siempre digo que cada paciente es diferente, por más que inclusive tenga la misma enfermedad o el mismo tipo de enfermedad. Yo siempre cuando me siento a hablar con el diagnóstico ya en la mano, bueno, los pacientes siempre digo que es como un traje a medida, es un tratamiento para cada paciente. Pero en forma generalizada nosotros tenemos, de acuerdo al estadio de la enfermedad, sí, tenemos diferentes tipos de tratamiento. El tratamiento que tratamos siempre, que si se puede, obviamente, si la enfermedad está localizada, es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Hoy, como bien lo decías vos, con las nuevas tecnologías que también contamos nosotros acá en la provincia, sobre todo con la tecnología del robot Da Vinci, uno tiene mejor tipo de tratamiento en lo que refiere al aspecto quirúrgico, porque son cirugías donde uno puede, digamos, tratarlo en forma correcta, tratarlo en forma más precisa los tumores. Y una de las consecuencias que tienen estos tratamientos quirúrgicos es preservar sobre todo la parte sexual y la parte de la continencia de la orina, digamos, que son las complicaciones más temidas y en las que más obviamente uno tiene miedo y el paciente tiene miedo cuando uno habla de un tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. Pero al tener esta tecnología uno tiene mejor visión, tiene menos traumatismo, menos daño en los tejidos, y eso hace que los pacientes puedan llegar a preservar estas funciones, digamos. También, obviamente, dentro de lo que es quirúrgico, nosotros hacemos cirugías convencionales, cirugía laparoscópica, son los tres tipos de técnicas quirúrgicas que le ofrecemos a los pacientes. Y después tenemos otras opciones como la radioterapia, que también es un tratamiento muy bueno de acuerdo al estadio de la enfermedad, y tenemos tratamiento con drogas, que serían las otras alternativas de este tipo de tratamiento. Pero bueno, como te decía, eso va a depender mucho del estadio de la enfermedad, el paciente, la edad del paciente, las comorbilidades del paciente, y uno cuando se sienta a discutir el tratamiento ve todos esos detalles como para ofrecerle un tratamiento al paciente. Una persona que tuvo un papá con cáncer de próstata, indefectiblemente es propenso a tener esta enfermedad, y la segunda sí se puede prevenir. Eso es correcto. Siempre cuando nosotros hablamos de factores de riesgo en cáncer de próstata, siempre nombramos, sobre todo primero la edad, como decía Marcelo, a partir de los 50 años es una edad que hay que tener en cuenta, porque ya hay más riesgo de tener, solamente por tener esa edad, ya uno tiene más riesgo de tener esta enfermedad, o tal vez algunas de las patologías prostáticas benignas que pueda tener el paciente. Y lo otro, como bien lo decías vos, el antecedente hereditario de la familia, sobre todo del consanguíneo paterno, digamos. O como dijimos recién, es un órgano exclusivamente del hombre. Entonces es muy importante a tener en cuenta en los pacientes que tengan antecedentes tal vez en el padre o en algún hermano,
en esos pacientes hay que adelantarse a hacer los estudios. Nosotros en esos pacientes consideramos que a partir de los 40 años ya se empiezan a hacer estudios del PSA, porque tienen mucho riesgo por lo genético de tener esta enfermedad. Ajá. Y el otro factor importante también de riesgo que tenemos en cuenta, que por ahí no es tan frecuente en nuestra zona, es la raza negra. Los pacientes con raza negra tienen más riesgo de tener cáncer de próstata que otro tipo de raza, digamos. Mira vos. Y con respecto a las otras preguntas, en realidad no hay muchos estudios que la avalen, pero bueno, ahí existen algunas literaturas que hablan de que el hecho de comer carne, todo lo que sea productos de grasa animal, tienen más riesgo los pacientes a desarrollar esta enfermedad. Y otra cosa importante es que todos los pacientes que consumen habitualmente verduras Sí. de hojas verdes, el tomate está descrito también por el licopeno, que es una sustancia que tienen estas verduras. Eso hace que puedan prevenir, o sea, eso hace que no se desarrollen esta enfermedad. En realidad lo tienen como un alimento favorable para no desarrollar esta enfermedad. Así que bueno, eso son trabajos que no están bien determinados, pero bueno, uno lo tiene en cuenta a la hora de hablar de prevención, sobre todo en lo que es la dieta del paciente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estos consejos también, que obviamente sirve para que la gente esté atenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. El doctor Marcelo Cabañas, urólogo, especialista en andrología, está jefe de urología del Hospital Madariaga. El cáncer de próstata, ayer nos pusimos la cintita color azul, la cinta, ¿no? Azul, así es. Y también está el mes azul en noviembre. Sí, hay dos. El del hombre. El del hombre, que también es para pensar en el cáncer de próstata y otras enfermedades y que vayan a consultar, gente, varones, vayan al médico por lo menos una vez al año. Desde los 40 y algo, 45, 50, si por ahí tenés antecedentes, te diría de los 40 años, ya la consulta una vez al año. Cada tarde, la información más relevante. En